¿Cómo están? Bienvenidos todos a este webinar que estamos haciendo mucha, digamos, preparación y con mucho cuidado para darles una información que sea útil y valiosa eh, frente a este nuevo escenario de distancia social y desafío económico que nos enfrentamos. Queremos presentarnos primero ante ustedes. Mi nombre es Juan Miguel Galeas, yo soy el director de la consultora Galea Júpiter Consulting. Tenemos ya más de 6 años dedicándonos a asesorar y facilitar en las organizaciones procesos tanto de formación como implementación de proyectos y gestión de cambio cultural para la innovación. Eh, Tenemos ya una experiencia en estas actividades que hemos venido desarrollando en nuestros clientes y por lo cual estamos bastante contentos. Si quieren información sobre nuestra organización, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como en Facebook, LinkedIn o Twitter, como Galea Júpiter, o contactarnos a contacto@galeajupiter o a los teléfonos que figuran en la pantalla. Muy bien. Primero queremos contarle que nosotros somos una consultora que definimos la innovación como la transformación de ideas creativas en clientes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un un proceso que maximiza la creatividad y reduce sistemáticamente el riesgo de innovar, creando para esto equipos ágiles con cultura de innovación. Tenemos la suerte ya en estos años de haber sido reconocidos por personas y empresas que han confiado en nuestros servicios y que brindan su testimonio respecto de la calidad del trabajo que hacemos, por lo cual estamos bastante contentos. ¿Y qué servicios brindamos? Nos dedicamos principalmente a tres grandes servicios. Servicios de formación, en los cuales nosotros ayudamos a los equipos en las empresas a adquirir las competencias que les permiten justamente tener la capacidad de innovar. Nos dedicamos también a acompañar a las empresas en procesos de implementación de proyectos de innovación que nos justamente permite a la organización desarrollar productos y servicios nuevos que les permitan crecer de manera más acelerada o de acercarse de una mejor forma ante los clientes. Y también nos dedicamos a generar procesos de cambio cultural en las organizaciones a través de unas actividades de transformación para las cuales reunimos equipos y generamos cambios también en la estructura organizacional y gobernanza de la empresa. Para esto usamos tres herramientas, unas herramientas de creatividad que están principalmente centradas en el design thinking, en el pensamiento lateral, en el océano azul o en el creative problem solving. Cualquiera de estas herramientas nosotros podemos utilizar para generar justamente la competencia de creatividad. También podemos usar las herramientas vinculadas a la agilidad, como son los Lean Startup, Agile o Scrum, que nos permiten a los equipos tener la capacidad de experimentar y avanzar muy centrados en el usuario sobre la base de implementación de proyectos. Y lo que consideramos muy importante es el trabajo de las habilidades blandas que hacen que estas herramientas puedan ser usadas de manera efectiva en la organización. Gracias al trabajo que venimos realizando, hemos sido reconocidos justamente por tener una muy buena capacidad de desarrollar las habilidades que estábamos comentando en las empresas, por lo cual nos sentimos bastante orgullosos. Trabajamos mucho también con startups, de manera tal que aprendemos cómo estas organizaciones pueden enfrentar entornos de alta incertidumbre con pocos recursos, lo cual nos permite aprender de ellos y después trasladar este know-how a las organizaciones. Y también hemos desarrollado proyectos muy puntuales en los cuales necesita, por ejemplo, tanto el sector público o privado, reunir a personas para desarrollar en poco tiempo y de manera muy potente soluciones a problemas muy concretos, tanto sea generación de visiones conjuntas o encontrar ideas en equipos que tengan diferentes perfiles o multidisciplinarios o que sean de diferentes sectores, de manera que coordinen y puedan llegar a acuerdos de manera muy eficiente en muy poco tiempo, usando herramientas de trabajo de los marcos de design, de Lean y otras herramientas visuales.
Gracias a ello ya tenemos varios años en el mercado y hemos podido acercarnos a múltiples clientes con bastante éxito, como comentaba, tanto en el sector público o privado, y lo cual nos permite tener una visión amplia de diferentes sectores y tener la experiencia suficiente para poder aplicar con éxito las herramientas que disponemos en la organización. De esta forma, consideramos que tenemos la experiencia suficiente para ayudar a cualquier organización en sus procesos de formación, implementación de proyectos y transformación usando herramientas de creatividad, de gestión ágil y habilidades blandas para la innovación. Nosotros somos una consultora y creemos que la innovación es hacer que las ideas creativas se conviertan en clientes. ¿Cómo hemos dividido la charla de hoy? La hemos dividido en 3 bloques. El primer bloque, lo que vamos a explicar es qué podemos aprender de lo que está ocurriendo en los países eh, y esa información utilizarla para poder entender cómo la podemos aplicar acá en el Perú. El segundo bloque, lo que vamos a ver es qué información están dando los analistas, están dando las personas que conocen de la materia económica y digamos, que conocen del tema empresarial, y viendo de qué manera todo lo que está ocurriendo va a impactar en los negocios y todo en el conjunto del país a nivel económico. Y la tercera parte es donde vamos a explicar algunas herramientas que nosotros usamos con nuestros clientes para apoyar cuando tienen que diseñar soluciones de innovación en sus organizaciones y en este caso, sobre todo, manejar la incertidumbre. Así que esas herramientas se pueden aplicar muy bien para que usted pueda entender, digamos, el contexto de su organización y poder aplicarla de manera tal que pueda, digamos, trabajar las iniciativas dentro de su organización guiándose de algunas de las herramientas que vamos a mencionar. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que podemos emprender de las experiencias de otros países? Primero que nada, el concepto de cuarentena. Las cuarentenas todavía no han sido levantadas, salvo en los países, eh, perdón, salvo en la ciudad de, sí, que fue el origen de la pandemia. Y vamos a hacer una pequeña cronología para entender cómo ha sido la situación en la ciudad de Wuhan y qué cosas podemos aprender de ahí. El 23 de enero, Wuhan se prohibió la entrada y salida de transporte y la ciudad entró en cuarentena, una ciudad de 10 millones de personas. El 29 de enero entró en cuarentena toda la provincia de Hubei con 59 millones de personas, o sea, casi del tamaño de Alemania. El 2 de febrero termina la construcción de un hospital de 1000 camas hecho en 10 días. El 12 de febrero se restringen todavía más los movimientos en Wuhan y otras grandes ciudades de Hubei. A sus habitantes solo se les permite salir de casa una vez cada 2 días para comprar comida y productos esenciales. El 24 de marzo se levantaron restricciones de viajes en la provincia de Hubei, residentes saludables que porten el código verde en el celular. Esta es una aplicación móvil que se llama Shushenbang para control y rastreo de la población. Es poco polémico, pero ha sido aceptado. El 26 de marzo en Wuhan se reanudaron los autobuses, 117 rutas, y las fábricas de automóviles reiniciaron su producción en línea. La ciudad de Wuhan ha levantado la cuarentena recientemente, el 8 de abril. ¿Qué es lo que ha pasado en Italia? Italia inició la cuarentena el 10 de marzo. Esta finalizaba el 3 de abril, se extendió al 13, nuevamente al 3 de mayo. Actualmente la fecha de fin de la cuarentena es el 3 de mayo, en la que se podría iniciar una gradual liberación de algunas actividades no esenciales. España inició el 15 de marzo, se prolongó hasta el 26 de abril y se ha solicitado extenderla hasta el 9 de mayo. La semana del 14 se ha permitido que algunas actividades no esenciales, como por ejemplo la construcción, retornen al trabajo. Y hemos hecho un cuadro como para entender qué está pasando con esto de las cuarentenas. ¿Sí? El Wuhan, como vemos, más o menos duraron 76, 77 días. En Italia, actualmente el pronóstico es de 54 días, o sea, el que era la semana pasada cuando contamos esto, ¿sí? Fue pasando de 34 a 54. En España igual, la semana pasada pasó de 42 a 55, y el Perú acaba de pasar de 40 a 55. Creo que nos estamos dando cuenta que hay un patrón acá, y ese patrón podría darnos ya un poco de información de qué cosa es lo que podría ocurrir. Este cuadro lo hemos visto muchas veces y estoy de un gráfico que hizo el Imperial College.
cuando recién apareció este tema del COVID-19 y cuando trataron de entender cómo aliviar la curva y evitar que se sobrepase la capacidad hospitalaria de los países, lo hemos visto repetidamente, incluso nuestro presidente también la mencionó, y esta curva lo que dice, en resumen, es que la actividad más efectiva para reducir y evitar que se sobrepase la capacidad hospitalaria es aislarnos. Sin embargo, también ellos explican que si un aislamiento termina antes de lo adecuado, lo más probable es que vuelva a generarse contagios. Por lo tanto, el periodo de aislamiento tiene que ser adecuadamente manejado. Y justamente lo que ellos, una de las recomendaciones que dieron fue que se generen periodos de, digamos, aislamiento, seguidos de periodos de distanciamiento, y cuando la capacidad hospitalaria o de salud del país empiece a entrar, digamos, en un nivel crítico, nuevamente aislamiento. Entonces quiere decir que dentro de los escenarios posibles está que dependiendo de cómo vaya evolucionando la enfermedad, los periodos de aislamiento y distanciamiento se puedan suceder. Y eso ya nos puede dar una idea de qué decisiones se podrían tomar en múltiples escenarios de vida. Y entonces vamos al tema importante, ¿no? ¿Qué cosa es distanciamiento? Distanciamiento es un conjunto de normas sociales que permiten reducir el contagio. Se ponen en vigencia como una medida preventiva debido a que no se tiene una vacuna disponible. Y esto es lo clave. El tema clave aquí es la vacuna, como vamos a ver en unos minutos. El objetivo es reducir el contacto fuera del hogar, en la escuela o en el lugar de trabajo en un 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que reducir es todos nuestros contactos sociales en general. Que si, no quiere decir que visitemos solamente a uno de cada 4 amigos, sino quiere decir que cuando nos crucemos en la calle para transportarnos al sitio donde entremos, tenemos que encontrarnos en total en nuestra vida diaria menos del 75% de las personas que encontrábamos antes. Quiere decir que tenemos que cruzarnos solo con un 25%. Esta información la hemos sacado del MIT, que hizo un informe donde explicaba qué cosa era el distanciamiento social. Esa es nuestra fuente. Y por eso hablábamos hace unos minutos de la importancia de la vacuna, porque lo más probable es que los periodos de distanciamiento se tengan que dar en la medida que no tengamos una vacuna. ¿Cuál es el tiempo de creación de una vacuna? Normalmente, si todo sale bien, está entre 12 y 18 meses. Sí, justo hace una semana y media, Bill Gates, que es uno de los que está apoyando, digamos, el financiamiento de la creación de una vacuna, estimó que la fecha más rápida para que salga algún proyecto positivo sería en septiembre del 2021. Y de ahí corre un tiempo distribución de la vacuna. He conversado hace ya varias semanas atrás con una persona conocida nuestra que trabaja en el mundo de los laboratorios a nivel internacional, inclusive él está en Nueva York, y nos explica que el tiempo que puede llegar en distribuirse hacia Latinoamérica puede ser hasta unos 6 meses más de la fecha de descubrimiento de la vacuna. Por lo tanto, un tiempo razonable de esperar una vacuna en el Perú sería 2 años. ¿Y por qué es necesario el distanciamiento? Porque reduce el nivel de contagio del virus, el virus tiene un nivel de contagio muy alto, el 15% de los infectados requiere atención médica, si una población se contagia rápidamente, colapsan los servicios de salud, y el objetivo es que nos contagiemos lentamente hasta que llegue la vacuna. O sea, detener el contagio es muy difícil, la idea es que esto sea lento para que no desborde los servicios de salud. Y por eso se toman algunas medidas de distanciamiento para reducir la velocidad del contagio. Ya estamos viendo, por ejemplo, que muchos países están aplicando normas como esta, o este caso que de repente es muy gráfico y que nos va a ayudar a entender a qué nos referimos con distanciamiento, que es un comedor donde están las personas que trabajan en la fábrica de Honda que queda en China. Okay. En esta fábrica, como pueden ver, las mesas del comedor han desaparecido y en realidad ahora son sillas donde cada trabajador come de manera individual, distanciado físicamente de otro trabajador. Cuando hablamos de distanciamiento social no se habla de una metáfora, se habla de algo efectivamente físico, algo que evidentemente se nota que las personas van a trabajar, vivir de manera separada y distanciada físicamente uno del otro.
Esto, por ejemplo, es una misa que se celebró en Italia, donde las personas, al no poder, digamos, participar presencialmente, enviaron fotos para que la misa se desarrollara con las imágenes de los fieles. En el caso de México, por ejemplo, y de repente lo estamos viendo también en algunas situaciones acá en diferentes lugares del Perú, tenemos estas barreras que se crean de manera, digamos, espontánea para evitar que las personas que trabajan sean contagiadas y ya nadie tendría por qué sentirse fastidiado por estas cosas porque se van a volver norma de conducta de muchas personas en su afán de reducir en la medida de lo posible el contagio. Esto, por ejemplo, es un funeral en el que, debido a que las personas no pueden asistir, se está transmitiendo por videocámara para que pueda llegar a los familiares, ya que las congregaciones no van a ser posibles. En el caso, por ejemplo, de esta imagen que viene a continuación, hay dos eh, personas conversando, pero estas personas conversan ya distanciadas. O sea, es algo que nos vamos a habituar. Nuestros contactos sociales van a estar físicamente alejados uno del otro en la medida de lo posible. Esto, por ejemplo, es la manera como han solucionado este tema del distanciamiento en Bangkok, donde pusieron una pequeña polea para poder acercar el dinero que estaba alguien pagando, de manera que la distancia entre la caja y el cliente fuera bastante alejada. Estas diferentes situaciones, como les comento, hacen que físicamente sea muy marcada la necesidad de tener esta distancia social. En los lugares públicos se van a limitar los aforos y se van a marcar los espacios para que sean, justamente se creen estas distancias entre las personas y que las, digamos, diferentes lugares públicos, los aforos se vean marcados para que justamente sea muy visible que las personas no deben estar juntas. Por ejemplo, en un ascensor, esto es en la ciudad en Indonesia, pueden ver que el piso está marcado dónde se debe parar cada persona y hacia dónde debe mirar. ¿Por qué? Porque también influye, cuando al estar en un ambiente pequeño, que las personas no se respiren una a la otra, por lo tanto, las indicaciones no solo van en el sentido de dónde pararse y cuántos pueden entrar, sino además en el sentido hacia dónde deben mirar. Y vayamos entendiendo el impacto de estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Esto ya lo vemos acá también, vemos marcaciones en el piso para que las personas puedan mantener una distancia adecuada. Y también va a ser muy probable que lo veamos estas imágenes pronto en el Perú, las personas que están haciendo los servicios de reparto de comida, sentados de manera distanciada uno del otro. El distanciamiento social no es metafórico, el distanciamiento social es algo totalmente físico, es literal. Nos vamos a estar físicamente alejados uno del otro en la mayor cantidad del tiempo. Y esto no solo incluye a los extraños, incluye también a nuestros familiares. No porque sea familiar no quiere decir que no me va a contagiar. El virus no distingue eso. Por lo tanto, la distancia también va a ser dentro de las personas de la propia familia, los amigos, todo va a estar, digamos, dentro de este concepto, justamente para reducir la velocidad del contagio del virus. ¿Cuáles son las reglas generales de distanciamiento? Ya que estas reglas se van a ir difundiendo, ya hay una propuesta, esta también es una propuesta del MIT, donde se detalla adecuadamente todas las reglas de distanciamiento. Y la vamos a leer porque eso nos permite predecir qué cosa es lo que va a ocurrir. Eh, ¿Qué hacer cuando se tenga que usar el transporte público? Se distancian los viajes, intenten no tocar nada. ¿Qué hacer cuando se tenga que tomar un vuelo de un autobús o tren a larga distancia? Revise las estadísticas del coronavirus de la comunidad y el lugar del destino. Manténgase a mínimo 1 metro o 2 de distancia. Use mascarillas, dúchese al regresar. Cuando se esté enfermo, quédese en casa, use mascarilla. Ya va a ser socialmente inaceptable estornudar en público. ¿Qué hacemos cuando necesite comprar alimentos? Pida la comida a domicilio, si sale, minimice el contacto con otras personas, descontamine los paquetes, lave y desinfecte los artículos antes de guardarlos, elija alimentos cocinados en lugar de crudos. ¿Qué hacer cuando quiera hacer deporte? Haga ejercicio en casa, utilice entrenadores en internet. ¿Qué hacer cuando tenga que salir y volver a casa? Haga todos los recados a la vez y fuera de la hora punta, no mezcle ropa exterior con interior, cree una zona específica de entrada, ducharse después de cada salida. Cuando uno tiene hijos, no exagere ni entre en pánico, demuestre buenos hábitos, sea creativo en los tiempos de juego. ¿Qué cosa podría pasar que impacte en el Perú? Es probable que se
apliquen normas desde el Estado que permitan que se mantengan cerrados lugares de entrenamiento y no entretenimiento y no esenciales, que se reduzca el aforo de los locales comerciales hasta un 50%, centros comerciales u otros. Justamente hace un día ha salido que la Municipalidad de Miraflores ya está proponiendo que todos los aforos se reduzcan al 50% de cualquier local que quede en Miraflores. O sea, estamos hablando de que esto que conversábamos hace unas semanas atrás, se está viendo que puede ser así. Se prohibirían reuniones sociales mayores a un número de personas bajo, como 30 personas. Estamos hablando de números realmente que podrían sorprender, ¿cierto? O sea, no hablamos de reuniones de 300 personas o menos, hablamos de reuniones de números relativamente bajos. Como digo, esto es lo que se está viendo que está ocurriendo en otros lados, no necesariamente va a pasar aquí, pero es importante enterarnos qué cosas podrían pasar. Que se va a obligar a tener condiciones sanitarias especiales en diferentes lugares públicos, como dispensadores de gel, mascarillas, otros, que se tengan acciones de desinfección masiva, el ingreso de personas a lugares más sensibles, que se tenga que mantener distancia en colas y otros lugares de aglomeración de público, y se difunda todo el tiempo que tenemos que estar distanciados. Ya lo estamos viendo inclusive acá, en los lugares públicos del Perú, empiezan a aparecer estas marcas de distancia, ¿sí? Que se empieza a hacer con también controles de temperatura, que nos vamos a ir habituando a que nos controlen la temperatura. Es algo que de repente no estamos acostumbrados, pero creo que va a pasar, creo que es muy probable que empecemos a habituarnos a ser controlados en nuestras temperaturas al ingresar a cualquier establecimiento. Suena un poco exagerado, pero no creo, o sea, es posible que esto ocurra. Y evidentemente que todo el tiempo mantengamos distancia. Y las reglas de sanitización sean generales o hayan digamos, desinfecciones, equipos que lo hagan de manera masiva. Muy bien, ¿y cómo esto va a impactar en los negocios? ¿Cómo todos estos cambios que van a afectar tanto la conducta social como la individual va a afectar a los negocios? Primero que nada, veamos el tema macro, cómo está funcionando a nivel global. El Fondo Monetario anunció que para el 2020 habría una recesión similar ocurrida a la del 2008, o mayor. El Perú creció en el 2008, para recordar, un 9,8%, pero en el 2009 un 0,9%. Quiere decir que el impacto del golpe que hubo en el 2008 fue menor en el año que ocurrió, en el impacto global, pero al año siguiente sí nos impactó. Y la caída esperada a nivel global es de 2 a 3 puntos porcentuales. Se estima que la recuperación de la economía global sea de 1 a 2 trimestres después de finalizadas las medidas de restricciones sanitarias. Este gráfico nos permite ver qué ocurrió en el Perú cuando hubo la crisis del 2008, recordarán. Tenemos la línea que es la superior, es la que describe al Perú. Esta es la línea que describe al Perú. Y esta línea, como se dan cuenta, es la que más tarde cae y es la primera en levantarse. Eso es lo que ocurrió en el año 2008. Las otras líneas representan al mundo, a Estados Unidos y a América Latina. Por lo tanto, digamos, existe una data que nos puede mostrar que ante un impacto económico global, el Perú es uno de los que más tarda en caer y es uno de los primeros en levantarse, gracias a que tenemos muy sólidos fundamentos macroeconómicos, que están inclusive, digamos, cuidados y salvaguardados en la Constitución. Así que eso nos ha permitido tener una economía bastante ordenada durante muchos años. Y justamente en el mundo se está ya teniendo cada vez más claro que hay dos curvas que hay que aplanar, no solo la sanitaria, sino la curva de la recesión, como así le llaman. Un investigador de Econfimp, ¿sí? de Pierre Oliver Gobrinchas, explica que se deben diseñar políticas económicas que permitan aplanar la curva de la recesión. Esto se logra a través de estímulos para compensar, ¿sí?, la para de la actividad económica. Se estima que cuando un país o un lugar para y entra en cuarentena, se afecta más o menos el 50% de la economía de ese país. Y que las cifras más o menos calzan con lo que estamos viendo hoy. Leí hace pocos días atrás que se había estimado que estábamos paralizando más o menos 40% de la economía en el Perú, y
salió una noticia una semana y media de que los fletes de carga aparentemente han reducido o han caído el número y el monto digamos, de transporte de carga en 50%. O sea, son indicadores que indirectamente nos pueden decir que efectivamente este impacto que predice Pierre Oliver Gourinchas, que se da en las cuarentenas, está efectivamente ocurriendo. Y cuando uno entra en temas de distanciamiento, puede generarse un 25%, ¿sí?, de caída de la economía. Esto es lo que haría si fuera un mes, digamos, de cuarentena y un mes de distanciamiento, hace 6.5. Y si se extiende esto más, puede llegar inclusive hasta un 10% de caída del PBI respecto del año anterior, lo cual es algo que está dentro de lo posible. Por otro lado, hay una buena noticia. El estímulo económico que está haciendo el gobierno del Perú está calculado aproximadamente en un 12% del PBI, lo cual, digamos, si ese dinero se usara de manera adecuada y hipotéticamente llegara de manera correcta a donde tiene que llegar, desde donde se genera y pasa por todos los canales de distribución hasta donde tiene que la persona recibir el dinero, estaría en cierta medida compensado el efecto que podría generar una cuarentena como la que estamos viviendo, más meses de distanciamiento. Cabe notar, como decíamos hace un rato, que la disciplina macroeconómica que está garantizada en nuestra Constitución ha permitido que tengamos adecuadas reservas en el Banco Central y que nuestro déficit fiscal sea muy bajo comparado con otros países de la región. Tenemos capacidad de endeudarnos y lo estamos haciendo, como escuchan en las noticias cada semana. Estamos incrementando nuestra deuda, estamos consiguiendo dinero justamente para poder enfrentar este tema, digamos, que se viene por la parada que ha habido en la economía. Y el Perú ha sido justamente reconocido por este impulso adecuado, fiscal y monetario, ha sido, digamos, adecuada, ha sido algo que se ha reconocido como que fue oportuno y que fue importante, y ha sido una de las más importantes, digamos, paquetes que se han hecho no solo en la región de Latinoamérica, sino en el mundo. Así que es algo que nos permite tener, digamos, por lo menos cierto optimismo, que en la medida de lo posible existe una cantidad de recursos importantes destinados, según el tamaño de nuestra economía, para poder defendernos. ¿Y cómo está afectando esto el PBI? ¿Cuál va a ser, cómo va a afectar esto al crecimiento del PBI? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay múltiples factores que no necesariamente están claros hoy y que estas estadísticas van variando con día a día. Y acá hay un resumen que permite ver qué cosa es lo que están pronosticando diferentes, digamos, consultoras o especialistas en temas de economía respecto a lo que puede pasar en el PBI. Thorne, menos 1.5, Larraín, menos 1.9, Goldman Sachs, menos 2.5. El Instituto Peruano de Economía era uno de los más optimistas, empezó con menos 1 y ahora ha actualizado a menos 7. El Banco Mundial, el 12 de abril, al menos 4.7, el Fondo Monetario nos calificó con menos 4.5, Apoyo Consultoría también empezó diciendo menos 4.5, actualizado hace unos pocos días, que nuestro escenario podría llegar hasta menos 12. Macroconsult también empezó hace unas semanas atrás calculando menos 3.5, actualizado hace poco a menos 10. Y tenemos esta estadística que el mínimo es de menos 1.5 y el máximo ahorita es menos 12 y estamos en un promedio de menos 5.5. La semana pasada era, si mal no recuerdo, menos 3. La semana anterior era menos 2. Los promedios, semana a semana que vamos haciendo este webinar, vemos que los números, la tendencia es clarísima a un negativo cada vez más profundo. Así que yo no me, yo no esperaría que los números cambien de tendencia. La tendencia bastante clara es que va a ser un año negativo muy fuerte, que probablemente esté en rangos de caída de la economía a niveles que no veíamos desde los 80. Y eso es aparentemente a lo que apunta digamos, lo que está apuntando este escenario. ¿Ok? ¿Y cómo impactaría esto día a día en los negocios? Lo que hemos visto es que después de leer toda la información disponible y que hemos podido llegar a ella,
es que ya sea por aforo o ya sea por frecuencia, la idea es que reduzca hasta un 25%, ¿sí? La, digamos, cantidad habitual de personas con las que vamos a entrar en contacto. Y aplicando diferentes medidas: uso obligatorio de implementos de sanidad, promoción a servicio a domicilio o virtualización, distancia mínima de separación entre personas, reducción de aforo, reducción de frecuencia, cierres temporales, etc. Y las restricciones serán en menor grado según qué tan esencial sea la actividad. Así que hay actividades que van a ser esenciales, que difícilmente paren, como estamos observando, y es importante que los que estamos tratando de generar, digamos, una preparación para este escenario económico, las conozcamos, porque probablemente si somos proveedores directos o indirectos de alguna de estas actividades, tengamos posibilidad de mantener un nivel de ingresos, un flujo más o menos continuo, en la medida de que estas industrias no van a parar. Así que vamos a ver cuáles son. Según el Ministerio de Trabajo, las actividades esenciales son abastecimiento de alimentos, servicios de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, limpieza y servicios funerarios. Adicionalmente, toda actividad que esté relacionada a adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos, asistencia a centros de servicios y establecimientos de salud, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a personas adultas mayores, entidades financieras, seguros, pensiones, producción, alimento, transporte, distribución, hoteles, centro de alojamiento, en la medida de que estén haciendo cumplir la cuarentena a algunas personas. Y medios de comunicación. También, asimismo, a centrales de call center, en la medida que estén vinculados a los servicios de emergencia o actividades esenciales, y aquellas actividades adicionales que el MEF determine. Actualmente, por ejemplo, la minería tiene cierta apertura para poder seguir operando. Asimismo, se garantizan los transportes de carga y de mercancía, tanto nacional como internacional. Ha salido una noticia ayer que estamos en riesgo de que la cadena logística internacional entre en problemas, debido a que ya hay personas en el área de aduanas y de embarque de mercadería de cargo que han sido detectadas con COVID, y eso va a hacer que se restrinja en cierta medida la capacidad de operación hasta que se resuelva el problema y puedan manejarlo con suficiencia. ¿Y cómo esto afecta a los diferentes sectores? A cada uno en particular, lo podemos ver en este cuadro que ha estado circulando, probablemente lo hayan visto, pero es bastante gráfico. Es un cuadro de Deloitte, donde muestra que, por ejemplo, el tema de la recuperación está dividido en 3 etapas. Primero, aislamiento más restricciones. Aislamiento es lo que estamos viviendo, el distanciamiento es la parte de restricciones, que se vivirá una vez que se levante la cuarentena. Después viene un proceso de estabilización y finalmente viene un proceso de recuperación. Entonces, estas líneas que están por encima de las líneas punteadas significan los negocios que van a tener, digamos, crecimiento, los que están por debajo de la línea de crecimiento. Y como vemos, el negocio que está teniendo bastante crecimiento es el vinculado a alimentos. En general, las fábricas de alimentos han tenido un buen trimestre, Alicorp ha tenido un excelente trimestre, Procter & Gamble también ha tenido un excelente trimestre a nivel internacional. Entonces se está comprobando que efectivamente todo lo que es alimentación o consumos vinculados al hogar está teniendo un crecimiento, es decir, están creciendo en medio de esta problemática, les está yendo mucho mejor. Sin embargo, al otro extremo tenemos, por ejemplo, las industrias de hoteles, las industrias de viajes, como podemos ver que están en la parte inferior, y en la parte media están restaurantes y ocio, que vamos a ver que van recuperándose tan pronto empiezan a reducirse las restricciones. Y empiezan a recuperarse hasta tener, por ejemplo, una recuperación en un periodo, dependiendo de cuánto tiempo pase de la fecha que se levanten las restricciones. Entendiendo este escenario, sabemos que lo que se dice y lo que muchas personas economistas están diciendo en este momento es que nuestra economía en general podría caer mucho este año y tener un rebote el próximo año. Quiere decir que se recupere de manera relativamente rápida. Esto es lo que se dice actualmente. Leí que Bruno Seminario, el economista de la Pacífico, acaba de decir que él va a sacar un análisis la próxima semana que considera que va a ajustar un poco la información que se está diciendo al respecto sobre el rebote, pero hasta el momento el consenso es que podría haber un rebote rápido el próximo año. Y
Probablemente ustedes hayan visto, porque ha estado circulando, un informe del Produce que, digamos, muestra una propuesta, todavía no está aprobada, pero algunos indicadores hacen ver que se está siguiendo en cierta medida lo que se plantea como propuesta, así que tiene cierto nivel de asidero creer que esto representa algo que podría ocurrir, y donde se está mostrando cómo se van a reactivar los diferentes sectores en el Perú. Así que es interesante saber por lo menos la propuesta para ver qué es lo que se está pensando y tener un poco de información que nos permita guiar las decisiones que podamos tomar nosotros. Primero, como pueden ver acá, se ha dividido en dos ejes, un eje que está relacionado a la importancia de las actividades para la economía del país, y otro eje en el que está el nivel de riesgo que tiene esa economía, o perdón, esa actividad para operar. O sea, si opera, ¿qué tanto promueve el contagio? Es en esta. Si promueve poco el contagio, está aquí. Si promueve mucho el contagio, está en el extremo derecho. Y lo mismo aquí. Si no es tan relevante para la economía, está aquí abajo. Y si es muy importante para la economía, está aquí arriba. De esa manera se formó estos 4 cuadrantes que vamos a explicar cada uno cómo lo han determinado como propuesta, repito, esto no está totalmente ejecutándose, pero nos sirve para tener una idea de qué cosa es lo que se está pensando hacer. Muy bien, primero que nada confirmamos que introduce también las actividades esenciales, son las que detallamos hace un rato: alimentos, farmacéuticos, salud, entidades financieras, ventas de combustible, medio de comunicación y todo lo otro que mencionamos. ¿Qué cosa es lo que pasaría con la etapa contención? Primero, está estimada que dure desde lo que ya estamos viviendo hasta fines de mayo. En la etapa de contención, lo que se haría es que las actividades esenciales que están funcionando, ahora se les sumaría actividades que los ayuden a que estas esenciales no paren, o sea, servicios para las industrias. Entonces, ¿qué actividades supuestamente deberían ya empezar a trabajar de manera muy normal? Actividades proveedoras o conexas de las actividades esenciales, producción de maquinaria y equipo asociada a la industria de alimentos y otras actividades especiales, servicios asociados a las actividades esenciales y servicios de soporte de TI. O sea, las cosas que tengan que, digamos, apoyar para que las industrias esenciales sigan operando, posiblemente también tengan que empezar a trabajar, debido a que si no, el mantenimiento y la reparación de todo lo que está operando hoy corre peligro. Así que es bastante lógico que estas industrias arranquen a dar servicios a las esenciales. Esa sería la etapa 1 y en la propuesta mencionan mayo. La etapa 2, que le llama reactivación gradual, sería actividades estratégicas que generan un valor económico importante al país. Quiere decir, priorizar aquellas que de funcionar impactan positivamente en la economía del país para evitar que la caída del PBI sea tan pronunciada. Esa es la lógica. ¿Qué actividades serían las que entrarían a funcionar? Todas las actividades asociadas al mercado interno, comercialización de bienes para el hogar con atención en tienda y servicios para actividades no esenciales. Entonces, digamos, en una segunda etapa, que sería a partir de junio, ¿sí? En esta segunda etapa empezarían algunas actividades de productos que puedan ser de consumo hacia el hogar, pero limitadas y solamente en aquellas que generen un alto nivel de crecimiento económico, por así decirlo, que tengan un impositivo económico. Y mientras mayor impacto económico tenga la actividad, es más probable que se libere a partir de junio. Y en la tercera etapa, que se le llamaría de reactivación incremental, que es de agosto a noviembre, se espera que hayan 3 componentes: actividades asociadas al mercado externo, lo que tiene que ver con exportación y todo lo asociado a ello; actividades del sector construcción y las actividades asociadas a la construcción. Esto es lo que se está planeando. Como repito siempre, para que quede claro, esto es lo que es una propuesta. Ahora, esta propuesta la ha presentado el Ministerio de la Producción. Ahora, el tema que es importante notar aquí es que estas actividades, evidentemente, van a generar una reactivación económica, y en todo caso hay que tener en cuenta que esto progresivo está calculado en la medida que esta actividad no tenga alto nivel de posibilidades de contagiar y además no tenga, y tenga a su vez un impacto económico positivo. Y esa es la lógica sobre la cual van a ir abriendo las actividades en el país.
Y ya la última o cuarta etapa, que se conoce como la de recuperación, que es a partir de diciembre en adelante, y ahí estaría todas las cosas que ya consumimos de manera adicional a lo esencial, ¿cierto? Este, los salones de belleza, entretenimiento, servicios de arrendamiento, servicios de comercialización, servicios inmobiliarios, etcétera. O sea, todo aquello que ya constituye parte de la vida, pero que no es esencial, estaría abriéndose a partir de diciembre de este año. Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis en qué situación está su industria, su negocio, su centro de trabajo, y con esto pueden hacer un muy ligero panorama de más o menos qué podría ocurrir eh, este año. Y otra cosa importante que vimos en este informe, que también consideramos que era útil comentar el día de hoy, es que la manera como las industrias van a abrir no es que probablemente no sea solamente con que se anuncie en un día determinado, sino se va a hacer el anuncio, pero este anuncio va a requerir que la organización solicite un permiso. Entonces, no es que de pronto un día anuncian al mediodía que a partir de mañana abren los restaurantes abren en la medida de que consigan un permiso. Y ese proceso, más o menos que está explicado aquí, es que un gremio tiene que generar un protocolo de salud. Ese protocolo de salud tiene que ser aprobado primero por, digamos, la institución a la que el gremio forma parte, digamos, la parte del ministerio que está asociada a ese gremio. Una vez que tenemos eso aprobado, pasa al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lo aprueba, y una vez que está aprobado, se publica el protocolo de manera digital, y la empresa, al enterarse de que ya hay un protocolo establecido, va a tener que solicitar una autorización, y una vez recibida la autorización, recién va a tener la posibilidad de abrir. Entonces, tomemos conciencia también para los que tienen empresa, que el proceso implica enterarse de un protocolo y de inmediato proceder a solicitar una autorización. Entonces vayan previendo también los tiempos que eso puede tomar. Muy bien, ¿y cómo le está yendo a los sectores primarios? ¿Sí? Se recomienda que el informe, hay un informe que hace el Instituto Peruano de Economía, ahí hay un link que pueden ustedes ver, y en este informe se cuenta cómo le está yendo a cada uno de los sectores. ¿Sí? En resumen, el impacto va de incierto a importante, así que debido a que la demanda externa de muchas de las cosas que nosotros producimos también ha caído producto del escenario global. Así que es importante tomar conciencia que el escenario global impacta a nosotros a través de justamente nuestras exportaciones o nuestras actividades primarias. Hay un informe que salió hace unos días, ayer o antes de ayer, no recuerdo, creo que ha sido ayer, en el que se menciona, por ejemplo, cuáles son los sectores y cómo están actualmente operando en estos momentos. ¿Sí? Y es interesante darnos cuenta porque eso nos puede, digamos, predecir, nos permite predecir en cierta manera cómo está el impacto que está ocurriendo en nuestra economía. Primero que nada, en este lado, ¿sí? Se menciona cómo ha estado el PBI del país cuando ha habido momentos de crisis. El más fuerte que hemos tenido ha sido en la guerra con Chile, menos 34% de caída del PBI en ese año. Y la depresión del 30 nos afectó con menos 10, el fenómeno del niño del 83, recordan, bueno, algunos recordarán, yo estaba chico, pero me acuerdo, menos 10, el estancamiento y la hiperinflación nos generó un menos 12, ¿sí? Y ahora estamos entre menos 10 y menos 12, son las proyecciones de los últimos días que se han actualizado, así que tenemos un escenario complejo a puertas. El, en cuanto al tema de cómo están por sectores, como podemos ver, acá hay una guía de colores, el celeste, el ámbar y el negro. Los que son celestes significa que estamos, digamos, funcionando un 66% o más de su capacidad habitual. Los que están en el color naranja están entre 60 y 30% de su capacidad habitual, y los que están en negro están por debajo del 30% de su capacidad habitual. Así que, como pueden ver, tenemos agropecuario, pesca, hidrocarburos, manufactura primaria
y telecomunicaciones trabajando relativa a un 60% o más de su capacidad habitual. Igual es una caída importantísima, 40%, pero están en ese rango como cuando, o sea, como menos, ¿sí? Ahora, en el caso de los ámbar, estamos en electricidad, comercio, el tema financiero y los otros servicios. Y negro está minería metálica, manufactura no primaria, construcción, transporte, hoteles y restaurantes. Hoy ya tenemos un panorama de cómo está actualmente la situación y cuáles son los planes que hay para abrir, lo cual nos da un vistazo, creo yo, bastante completo de lo que podemos esperar desde el sector que estemos cada uno de nosotros. Para los que quieran ver un vistazo a lo que puede ocurrir con algunos protocolos, sobre todo estoy seguro que muchas personas que tienen negocios de restaurante o cosas similares están atentos a ellos, gimnasios, etc. Ya en Argentina, las asociaciones de, digamos, de restaurantes, las asociaciones de gimnasios, de lugares públicos, están proponiendo protocolos de trabajo. Si ustedes quieren leer qué cosa es lo que se está proponiendo, pueden entrar a este link. Salió en esta noticia hoy día, ¿sí? Es una noticia de hoy, donde cuentan cuáles son los protocolos que se están promoviendo allá y que se espera que el gobierno autorice. Y se habla de poner sanitización cada cierto número de metros cuadrados, donde puedas sanitizar tus manos, etcétera, distancias entre las mesas, se habla de distancias para que las personas puedan hacer deporte, distanciados, que no entren en contacto uno con el otro, que continuamente el personal esté con una ropa de trabajo totalmente distinta a la ropa de trabajo de calle, que hayan espacios donde la gente pueda poner sus zapatos al ingresar y poner espacio para limpiar las suelas de los zapatos, en fin. Si quieren entrar y leer lo que ya se está promoviendo, que probablemente se parezca mucho a lo que se promueve acá, entonces pueden entrar a este link, que como les digo, es una información del día de hoy. Salió en Infobae y lo pueden buscar en Google con ese título, cómo son los protocolos en los que trabajan distintos sectores para volver a la actividad luego de la cuarentena. Muy bien, y ahora sí, pasamos a la tercera parte de este webinar y es cómo podemos prepararnos. ¿Cómo podemos para prepararnos para este escenario del que hemos conversado? ¿De qué manera nos podemos anticipar? Y acá es donde vienen las herramientas que nosotros ayudamos a las organizaciones a utilizar justamente para prepararse escenarios de alta incertidumbre. Primero que nada, centrarnos en el consumidor, ¿sí? Hay una información clara que salió publicada hace unas 2 semanas, donde se evaluó la psicología de los consumidores y se describió en los lugares donde está habiendo cuarentenas y se describió que el consumidor había entrado en un modo supervivencia. Es decir, aquellas actividades que considera no esenciales, para él van a dejar de consumirlas. Se estima que Estados Unidos, que es uno de los lugares donde se hizo la investigación, el consumidor va a sentir nuevamente confianza en comprar los niveles de compra que tenía antes en aproximadamente 2 años, en función a qué tan pronto se levanten las restricciones. Entonces siempre estamos hablando de ese horizonte, ¿sí? 1 año, 2 años. No estamos hablando de algo de muy corto plazo, siempre pensemos en esos horizontes. Desde la perspectiva del consumidor, se deben analizar estos componentes siempre. Tenemos que ponernos nosotros, cuando tengamos cualquier decisión de negocio, primero en el lugar de nuestro cliente. Nos ponemos como el cliente nos mira a nosotros. Y eso se denomina empatizar. Justamente una de las herramientas que usamos para hacer que las organizaciones tengan mayor éxito a la hora de lanzar un producto nuevo o un servicio nuevo es usar la herramienta de la empatía. Y la herramienta de la empatía nos permite ubicarnos en el lugar de nuestro cliente y ver nuestra organización desde su mirada. Así podemos tener una perspectiva adecuada de qué tan relevantes somos nosotros hoy dentro de ese escenario. Dense cuenta que si antes éramos relevantes, excelente, pero hoy ha cambiado las circunstancias y tenemos que ver cuál es nuestro nuevo lugar en su esquema de valoración. Y para entender eso, el único camino es hacer empatía con los clientes. Y para eso hay un conjunto de herramientas que nos pueden ayudar, como empatía, mapas de trayectoria, hacer personas, etcétera. Son herramientas que se usan en el mundo del diseño, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la innovación, que pueden ser muy útiles en estos momentos para entender de manera integral al cliente y ver su cambio, no solo en su conducta, sino en su psicología, que igual va a afectar o predecir en cierta manera cómo se va a comportar en el futuro. Y hemos hecho un conjunto de preguntas que puede permitir ayudarnos
a darnos cuenta cómo el cliente nos puede estar viendo. Así que vamos a hacer estas preguntas y ustedes, mientras estoy yo diciendo la pregunta, pueden ir respondiendo sí o no y darse cuenta si es que están o no alineándose a la nueva mentalidad que podría tener su cliente. Entonces, hemos dividido las preguntas en dos. Preguntas que son, ¿qué cosa haría que me dejen de comprar? ¿Qué cosa desincentivaría el consumo? ¿Y qué cosa incentivaría el consumo? Por el contrario, por ejemplo, los alimentos actualmente están consumiéndose de manera abundante y generando utilidades importantísimas para las empresas que los fabrican. Así que hay cosas que hacen que la gente gaste más, inclusive en estas circunstancias. Y tenemos que tener idea de cómo acomodar nuestra propuesta de valor para que justamente estemos alineados a estos cambios en los patrones psicológicos y de conducta a la hora de consumir. Muy bien, ¿cuáles serían los desincentivos al consumo? La persona se van a hacer estas preguntas. ¿El producto es seguro para mí? Para las personas que lo consumirían. O sea, imagínense, yo compro algo para mí, pero no solo quiero saber que sea seguro para mí, quiero saber que sea seguro para mi familia. O si yo compro algo para la empresa, quiero saber que no solo sea seguro para mí, sino para los trabajadores de la empresa. ¿El riesgo de salubridad es menor a la importancia de consumirlo? Esa es una pregunta clave. Si yo creo que es más riesgoso consumirlo que dejarlo de comprar, lo voy a dejar de comprar. La otra parte importante que analizar es el canal de compra. ¿El canal de compra es seguro para mí? ¿Para las personas que lo consumirán? ¿El riesgo de adquirirlo por ese canal es menor a la importancia de usar ese canal? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que a nosotros nos encantaría el pan recién hecho. Y el pan recién hecho, digamos, hay que comprarlo todos los días. Entonces yo salgo todos los días a un establecimiento a comprar pan. Sin embargo, ¿me voy a arriesgar a salir todos los días por el pan o decido cambiar mis hábitos? Puede ser un cambio, puede ser que decida pedir que el pan me lo traigan si es que el servicio se brinda. Ese podría ser un cambio de hábito. Pero otro cambio de hábito perfectamente podría ser voy a comprar pan de molde y el pan de molde ya me evita estar saliendo todos los días. Por lo tanto, puedo cambiar no solamente de forma de compra, sino puedo saltar de un producto a otro en la medida que el producto me ofrezca mayor seguridad. Y ya no tiene que ver con el sabor, como se dan cuenta, tiene que ver con un valor nuevo que ha aparecido, que es la seguridad. Y la seguridad se puede ver impactada tanto por el tipo de producto como por el canal como se comercializa, como en el ejemplo que estoy dando. Entonces ustedes tienen que tomar conciencia de en qué manera no solamente el producto que vendo, sino el canal, el camino, cómo lo vendo, a través de qué mecanismos me adquieren, va a impactar en la decisión de compra de las personas. Y otra pregunta, el consumir hoy ese producto reduce de manera importante mi capacidad de tener recursos para cosas esenciales, y esto es fundamental porque hoy día, como les comentaba, la psicología de las personas está entrando a una psicología de supervivencia, que quiere decir que vamos a ahorrar, no solamente porque tengamos digamos, menos oportunidades de gastar, sino además porque tenemos incertidumbre respecto de cómo se va a desenvolver económicamente en nuestro futuro. Eh, Como les comentaba en este artículo que se hizo para investigar cómo estaba reaccionando la psicología de las personas respecto de la cuarentena y cómo las afectaba en sus patrones de consumo, se contaba el caso de una chica que tenía pensado comprarse una laptop y otro equipo más, porque quería empezar a hacer una especie de karaoke y hacer una especie de mix. Todos esos gastos los postergó y aún así ella seguía teniendo un ingreso. No es que dejó de recibir, no es que la despidieron, simplemente se puso a pensar que eso no era tan esencial en ese momento y decidió cambiar sus gastos. Al dejar de salir a comer a restaurantes, empezó a darse cuenta que lo que gastaba en una salida a un restaurante le podía servir para comprar comida para una semana. Y toda la psicología empezó a cambiar. Y no solo porque, como digo, se cortaron sus ingresos, sino que no se habían cortado sus ingresos, sino que tenía la idea de que podría ocurrir. Y ya solamente la creencia de que puede pasar inmediatamente restringe mis consumos hoy. Entonces, si yo tengo un producto que me va a reducir mi capacidad de en el futuro comprar cosas esenciales, ese producto se va a ver postergado. ¿Qué cosa es el caso contrario? ¿Qué cosa genera incentivos al consumo? ¿El producto es más seguro de consumir que las alternativas existentes? Si mi producto le genera más seguridad, va a subir en la escala
para que sea valorado por las personas que lo consumen. ¿El canal de compra es más seguro de utilizar que las alternativas existentes? Si el mecanismo de compra que yo tengo le permite a la persona estar más tranquila respecto del producto y la salubridad del producto y de la reducción del contagio, eso va a ser un incentivo para que yo lo adquiera. El producto cuenta con una experiencia de consumo más satisfactoria y segura que las alternativas existentes. Ahí es algo que es importantísimo tomar conciencia. Todo esto que hemos conversado de la seguridad, del canal de distribución y todo eso, es muy probable que en muy poco tiempo las organizaciones rápidamente empiecen a mirarse una a la otra y terminen estableciendo un nuevo estándar. Una nueva forma normal como se va a consumir el pan fresco, una nueva forma normal como se va a consumir, no sé, un abarrote, una nueva forma normal como se va a consumir un corte de pelo, una nueva forma normal. Van a aparecer nuevos normales, el nuevo estándar, lo nuevo básico, lo nuevo obvio, y todos se van a comportar así. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento vamos a empezar a decidir no solamente por el que haga las cosas bien, sino por el que nos brinde una experiencia que nos satisfaga mejor. Y ahí yo diría que es la oportunidad más grande que existe hoy para cualquier negocio, es entender cómo mejorar la experiencia en el nuevo escenario. No solamente cumplir con las normas, sino una vez que ya tengo claro que estoy cumpliendo con las normas y que estoy dentro del nuevo estándar, ¿cuál es ese extra que yo puedo brindar que genere una preferencia respecto de la manera como yo hago las cosas? Ese extra adicional se construye sobre la base de una experiencia. Hay herramientas que permiten hacerlo, les contábamos del mapa de trayectoria o el mapa de experiencia, donde uno va marcando los puntos de contacto de toda la experiencia y va identificando dónde hay oportunidades de mejorarla. Esos análisis van a generar oportunidades importantes, sobre todo para destacar. Una organización que hoy día no está pensando en eso, probablemente esté simplemente reaccionando. Lo más probable es que sufra en el momento que encuentre competencia, que se haya puesto a pensar desde hoy cómo mejorar no solamente hacer las cosas mínimas que el gobierno exige, sino además superarlas, y superarlas de manera que sea más satisfactorio para las personas que usan sus productos o servicios. Y la otra pregunta, ¿el producto incrementa mi capacidad de tener recursos para cosas esenciales en el futuro? Es también clave. Pongamos un ejemplo bastante simple, un seguro. Hoy día estoy seguro que más personas estarán dispuestas a adquirir un seguro de desempleo o un seguro que tenga que ver con algún tipo de garantía o de temas de salud, etcétera, en la medida que eso aumenta sus posibilidades de no tener problemas de adquirir cosas esenciales en el futuro. Entonces, mientras nuestro producto reduzca el riesgo, también se vuelve atractivo. Y hay que ver también argumentos de venta que se puedan desarrollar en ese sentido, argumentos que incentiven justamente que nuestros productos o servicios reducen el riesgo. Entonces, después de haber hecho todas estas preguntas, si tiene varios sís, no va a tener muchos problemas, su producto está relativamente adaptado. Pero si ha tenido nos, esto quiere decir que su producto no está adaptado, que su propuesta de valor no está adaptada. Y hablamos de propuesta de valor porque en realidad lo que tenemos que hacer es un análisis no solamente del producto que ofrecemos, sino del componente emocional alrededor del producto que ofrecemos. Algo que de todas maneras tienen que trabajar una persona que está interesada en conectar de manera mejor con sus clientes, es entender que las personas no solo se relacionan por la parte racional, sino la principal fuente de atracción para cualquier producto comercial que se haga es la parte emocional, inclusive las ventas empresa a empresa. Eso es algo que a veces cuesta entender, pero las principales ventas empresa a empresa se dan, si bien es cierto, por la calidad, principalmente por la confianza. Y la confianza es una variable que es solamente generada a nivel emocional. No hay racionalidad, es una emoción. Siento que confío en esta persona, siento que confío en esta empresa o producto, y eso suma muchísimo a mi decisión y a inclinarme a comprar a determinado proveedor. Entonces, la confianza se construye sobre la base de un conjunto de análisis de la emoción y, evidentemente, la calidad está asociada al producto en sí. Entonces, calidad más confianza genera ventas. Y nosotros, por eso digo, en el caso de las ventas inclusive empresa a empresa, hay que analizar los nuevos factores emocionales detrás.
Un comprador que antes era muy seguro en tomar decisión, imagínense que ahora toma la decisión de comprar algo que termina enfermando a mucha gente de su empresa. O sea, la presión emocional detrás de una decisión hoy puede ser mucho más grande que antes. Y no tiene que ver necesariamente con datos numéricos, tiene que ver principalmente con que crea o confíe que la información que le está dando el proveedor es correcta. Ahí es donde entra el factor emocional. Entonces, inclusive en negocios empresa a empresa, hay que tomar en cuenta que la propuesta de valor es componente tanto racional como el componente emocional combinados. Y otra herramienta que les quiero mostrar, que puede ser muy útil para analizar su negocio hoy y entender cómo está preparado para la nueva coyuntura que estamos describiendo en las primeras dos partes, es el Business Model Canvas o el Canvas de modelo de negocio. Esta herramienta nos puede ayudar muchísimo para comprender de qué manera podemos nosotros hacernos las preguntas correctas y ajustar nuestra organización y nuestra propuesta al escenario nuevo. Lo voy a describir rápidamente porque no necesariamente todos los que están viendo este video o escuchando esta presentación tienen, digamos, el concepto del Canvas fresco, así que lo vamos a recordar a la mayoría. Primero que nada, en este Canvas permite describir todas las partes importantes de una empresa o de una organización y cómo estas partes se relacionan entre sí. La primera parte que tenemos que describir es quiénes son los clientes y nuestro segmento. Quiere decir, quiénes son las personas a las cuales nos dirigimos, ya sea personas naturales o empresas. ¿A quién nos dirigimos? ¿Quiénes son las personas para las cuales estamos produciendo nuestros productos o servicios? Después, en el centro, tenemos que identificar cuál es nuestra propuesta de valor. De esto es lo que hablaba hace un rato. ¿Cuál es nuestra promesa? ¿Qué es lo que nosotros creeremos que la persona, digamos, que va a comprarnos, creemos que es lo que va a satisfacer mejor sus necesidades? Esta propuesta de valor es clave y tiene que estar muy conectada a lo que el cliente desea. Es por eso que es necesario establecer relaciones con el cliente. Este cuadro de aquí lo que describe es qué actividades estamos haciendo nosotros para saber qué cosa es lo que el segmento de clientes quiere y cómo esto puede mejorar nuestra propuesta de valor. Entonces tenemos las relaciones con los clientes, quiere decir de qué manera nos relacionamos y de qué manera estos clientes pueden ayudarnos a comprender qué es lo que desean y construir de mejor forma nuestra propuesta de valor. Muy bien. En el otro sentido tenemos los canales. Los canales son aquellas actividades que hacen que nuestra propuesta de valor llegue al segmento de clientes. Por lo tanto, son todas las cosas que hacemos para que se enteren que existimos, son las cosas para distribuir y para entregar adecuadamente nuestros productos o servicios. Ahí podría ser incluso si tenemos una peluquería en nuestro local, por ejemplo. Y todo lo que hagamos para que esto se dé es canal. Entonces, repitiendo, segmento de clientes, aquí nos dirigimos, relaciones con clientes es cómo nos enteramos lo que quiere, propuesta de valor es lo que nosotros le ofrecemos, que está construido sobre la base de lo que él quiere, y canales es cómo se lo distribuimos y cómo se lo entregamos. Para el otro lado tenemos las actividades clave. Son aquellas acciones que hacen que nosotros tengamos que construir nuestra propuesta de valor. ¿Qué tenemos que hacer para que la propuesta de valor exista? Es como el detrás de cámaras, lo que no se ve. ¿Qué hacemos nosotros detrás de cámaras que hace que se construya la propuesta? Si fuéramos una empresa que vende, no sé, un restaurante, detrás de cámaras estaría la cocina, la adquisición de productos, trabajar, o sea, la selección de trabajadores, etc. Entonces, es lo que no se ve. Recursos clave son aquellos recursos que yo necesito para realizar mis actividades clave. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, la cocina, recursos que necesito probablemente sean los insumos, sea el personal, etc. Socios clave son aquellas relaciones que tengo que construir con actores fuera, ¿sí? Fuera de socio, que no son parte de mi organización, pero que son importantísimas para poder generar un cambio, o mejor dicho, un beneficio hacia mi organización. ¿Qué relaciones tengo que establecer? Probablemente acá podría ser, si es un restaurante, de repente estar asociado a alguna cámara que los ayude a promover algunas normas, tener una alianza muy buena con alguna organización que les ayude a difundirse, etc. Fuentes de ingresos, es de qué manera entra el dinero. Estructuras de costos, cuáles son los principales gastos que yo genero. Entonces, teniendo en cuadro todo esto, vamos ahora a entrar al detalle uno por uno para entender qué preguntas debemos hacer para tener claro si estamos o no alineados a lo que se necesita para este nuevo escenario que se nos viene. Vamos a empezar con clientes. Clientes.
¿Cómo los nuevos hábitos y disposiciones afectarán las prioridades y los hábitos de consumo de mis actuales clientes? Lo que conversábamos. Tenemos que tener rápidamente un análisis sobre la base de las preguntas que hicimos en la primera parte, entender cómo está esta relación con nuestros clientes y una vez entendido, ver si nosotros, estos clientes se van a afectar o no. Y no solo eso, probablemente algunos clientes nos dejen de comprar, pero de repente nos volvemos atractivos para otro grupo de clientes. Pongamos el caso de una empresa que vende o comercializa servicios de videollamadas. Vamos a poner un ejemplo que todos estamos experimentando. Antes de repente no nos interesaba saber que existían estas empresas de videollamadas. No nos importaba conocerlas porque eran probablemente empresas que se dedicaban a vender a otras empresas que necesitaban videollamadas de alta calidad, pero a nosotros para nuestra vida cotidiana no nos era tan útil. Bueno, hoy día todos nos hemos vuelto clientes potenciales de este tipo de servicios. Y lo que ha ocurrido es que había un cambio en el entorno y personas que no eran clientes, ahora de pronto nos ven como potenciales proveedores de servicios. Entonces, nosotros tenemos que no solo analizar los clientes que podemos estar perdiendo, sino que nuevos aparecen que podríamos volvernos atractivos hacia ellos. El siguiente nivel de análisis es la propuesta de valor, lo que habíamos conversado hace un rato. ¿Cómo mi actual producto diferencial sintoniza con las nuevas prioridades de mis actuales clientes, con las nuevas disposiciones legales? ¿Cómo sintoniza? ¿De qué manera sintoniza? Eh, Esto tenemos que hacer después del análisis y ajustar las cosas que yo ofrezco en la medida que tenga claro cuáles son estos cambios en mi segmento, cuáles son cambios en las disposiciones. ¿A qué nuevo segmento puedo parecer atractivo ahora? Eso también lo tengo que analizar. Si se dan cuenta, clientes y propuesta de valor son como dos caras de una misma moneda. Por un lado, el que lo demanda y por el otro lado, el que lo ofrece. Y tiene que coincidir. Este análisis se hace evidentemente en conjunto. Relaciones con clientes, como mencionaba, era esta conexión para enterarme qué cosa es lo que el cliente quiere y hoy día adquiere importancia fundamental porque tenemos que salir y entender y empatizar con nuestros clientes y saber cómo han cambiado sus prioridades en la cabeza. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos enterándonos qué cosas van a querer nuestros clientes? Si estamos sentados esperando, va a ser difícil que nos enteremos rápidamente. Tenemos que proactivamente buscar herramientas como las que comentábamos, haciendo empatía, haciendo mapa de trayectoria, etcétera, que ayuden a traer la información de manera ordenada y que nos permita tomar decisiones. Canales de distribución. ¿Cómo están afectando estas nuevas disposiciones y los cambios de hábitos la manera como se comercializan las cosas? Por ejemplo, si antes de repente mis principales ventas se daban a través de un local en un centro comercial, de repente ahora nos damos cuenta que nuestras ventas empiezan a cambiar a locales más cercanos a las casas, porque la gente ya no quiere salir a centros donde sea tan masivo el contacto con personas y prefiere comprar cosas que estén más cercanas en distancia. Esos cambios van a afectar nuestro negocio, sea gigante, sea pequeño, tenemos que tomarlos en consideración. ¿Qué cambios en la coyuntura de marketing, de ventas y distribución de nuestro producto de la nueva coyuntura? Van a haber nuevas actividades para comercializar. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Conversábamos con un cliente, estamos ayudándolo justamente en estos procesos, y una de las cosas que más le preocupaba a su fuerza de ventas era que las relaciones que se establecían con los probables compradores, por lo general eran relaciones muy, muy cercanas, muy cara a cara. Eran ir a visitarlo, eran invitarlo a un lugar como un restaurante, etc. Todas esas formas de generar negocios han cambiado en su forma totalmente. Y ahora que ya no hay esa relación y que ya los diferentes proveedores se equiparan porque todos se ven a través de una pantalla, ¿cómo vamos a hacer para poder establecer una diferencia? ¿Qué diferencia nueva vamos a hacer? ¿Sí? Porque ese mundo donde yo iba y lo invitaba a un buen sitio, lo llevaba al club, ya desapareció. Ese mundo ya no existe. ¿Cómo vamos a hacer ahora para establecer esos vínculos? Nuestra fuerza de ventas tiene que encontrar un nuevo camino y probablemente comprender muchísimo de las nuevas tecnologías para tener una ventaja ahí. Eh, Cambios en mi forma de hacer marketing. ¿Cómo voy a hacer marketing ahora? Antes me preguntaban, el otro día nosotros hacíamos marketing volanteando, por decir algo. Una persona que participó en el webinar pasado. Nosotros vendemos volanteando. ¿Cómo hacemos para ahora que no se puede volantear? Entonces uno tiene que cambiar, ¿cierto? Su forma de enfrentar el problema, debido a que de repente en ese caso no tienen, digamos, un público que compre a través de herramientas digitales. Entonces, un camino podría ser que de repente se alíe con alguna empresa que
distributivos físicos, ¿no? Casa por casa, como puede ser Luz, etcétera, que ya tienen un servicio de reparto para ello, y aliarse con ellos, antes de repente no tenía sentido, ahora sí, ¿no? O aliarse con algún restaurante que va a empezar a hacer delivery y que parte de la publicidad llegue material, ¿no? O sea, es un acuerdo, un contrato, etcétera. Hay que ingeniárselas, hay que pensar nuevamente las cosas y ver de qué manera nos vamos a poder justamente relacionar en estos canales. ¿Qué nuevos canales debo explorar? ¿Cuáles son los nuevos canales que debo explorar? De repente hay otras formas, haciéndolo, como decía, los servicios a domicilio, o de repente explorar el canal virtual, que probablemente crezca mucho. Actividades clave. ¿Cuáles son las actividades más relevantes hoy para que entregar actualmente mi propuesta de valor? ¿Qué actividades debería cambiar o incorporar? Y acá sí me quiero detener un poco, porque en esta parte es donde probablemente los que están muy entusiastas en hacer cosas para su organización, aquí es donde empiezan a dudarlo, porque se empiezan a dar cuenta que tienen que hacer cosas que antes no hacían, y esto implica probablemente hacer gastos que antes no hacían. Y en estas circunstancias uno dirá, bueno, encima de que está todo contrayéndose, voy a verme obligado a gastar o invertir para transformar en mi organización en otra forma, y esta otra forma con cierto riesgo, y no sabemos qué va a pasar. Entonces, un poco que eso hace que muchas personas quieran retroceder, ¿no? Y decidan de repente hibernar, o decidan ponerse al mínimo, ¿verdad? Para esperar que todo esto pase y después recién ver de qué manera reabren. Y esa es una alternativa, ciertamente, es una alternativa. Ahora, lo que nosotros recomendamos es que, si bien es cierto, esa alternativa debe tomarse no porque sea la única alternativa que se nos ocurre, sino que después de haber visto un conjunto de alternativas, decidamos que esa es la mejor. No parálisis por falta de ideas, sino una decisión consciente, vistas las alternativas y evaluadas las alternativas, la mejor decisión es no hacer nada. Válido, si es que ese es el análisis. Pero tomar la decisión sin hacer el análisis, creo que es inadecuado. Lo que nosotros recomendamos en este caso es que con su equipo trabajen en generar ideas, y estas ideas sean analizadas previamente, aún evidentemente sin invertir dinero, porque si inviertes dinero para analizar muchas ideas, al final efectivamente te está costando también. Pero hay herramientas que permiten hacerlo a muy bajo costo y aprender muy rápido para tomar la decisión adecuada sin necesidad de haberse primero a gastar en la idea sin haberla llegado a comprobar que efectivamente es válida. Eso es lo que creemos que funciona. Creemos que hay que hacer los experimentos adecuados, usando algunas de las herramientas que estamos comentando, que les permitan entender al mercado, ver qué opciones hay y descartar las que no sirvan y quedarse con las pocas que sí funcionen. Y entre ellas decidir en cuál invierto. Y si, como les digo, después de hacer ese análisis, resulta que lo mejor es no hacer nada, pues excelente, porque esa es la mejor decisión y ha sido tomada de manera adecuada. Lo que no debería pasar es que la tomen porque simplemente no se hizo un análisis y era lo único que se les ocurrió. Recursos clave, lo mismo. ¿Qué recursos clave se van a ver afectados? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué recursos nuevos necesitaré para la nueva prioridad de actividades? ¿Qué cosa es lo que yo voy a tener que hacer, gastar, invertir para que las actividades nuevas que he diseñado para que funcione mi nueva propuesta de valor estén encaminadas? ¿Sí? Yo creo que tenemos que pasar de una actitud que hasta ahora era justificadamente reactiva. O sea, hasta ahora está bien que hayamos reaccionado a la emergencia, pero ya esto de pasar a una actitud más proactiva, donde ya nosotros tomemos más control de la situación. ¿Hasta cuándo vamos a estar reaccionando como que estuviéramos en un incendio? O sea, ya sabemos lo que va a pasar, tenemos un horizonte más o menos de lo que va a ocurrir, tenemos que sentarnos a pensar, tenemos que tomar una pausa a pensar y a ver, ok, estas circunstancias van a continuar, va a continuar de esta manera, ¿cómo vamos a hacer para planificar y actuar hacia adelante y ver también los riesgos y ver las oportunidades hacia adelante? No solo hay riesgos, hay oportunidades. En toda crisis hay oportunidades. Las compañías, una de las compañías jóvenes que crecieron brutalmente en los últimos años, nacieron en el 2008, en épocas de crisis. Por mencionar una de ellas, o vamos a mencionar dos, que son súper conocidas. Airbnb, que es esta cadena para alojar personas, y Uber, que también es esta flota de taxis. Nacieron en plena crisis.
y surgieron a pesar de que toda la economía estaba muy baja. Entonces, cuando uno está en estas situaciones, hay oportunidades. Lo que hay que hacer es tener la disciplina para explorarlas. Eh, ingresos. ¿Cómo se van a afectar mis ingresos? ¿Cómo se modifican las fuentes de ingresos? ¿Qué ingresos se pueden generar por ver nuevos segmentos o ajustes en la propuesta de valor? Cuando nosotros tengamos nuestro análisis, vamos a ver que probablemente nuestros ingresos actuales caigan, ¿sí? Pero no podemos quedarnos mirando eso. Tenemos que ver qué otras fuentes de ingresos podemos hacer para, en cierta medida, compensar o paliar. Aunque sea para cubrir nuestros costos fijos, ya nos sirve, ya nos ayuda, que no tenga que salir de nuestros ahorros, que tenga que salir de un flujo pequeño de dinero que vaya entrando y que permita cubrir algunos gastos fijos. Todo suma en este caso. Entonces, entender la lógica y ver cómo trabajamos para lograr eso es una parte del trabajo que hay que hacer en estos momentos. Por otro lado, los costos. ¿Cuáles son nuestros costos? Que están asociados, evidentemente, a hacer un análisis siempre beneficio-costo para ver que lo que estamos invirtiendo se pueda recuperar de manera razonable en un horizonte de tiempo. Entonces, todos estos análisis nos permiten tener claro cuáles son, digamos, los pasos que tenemos que preguntarnos para lograr aterrizar, digamos, nuestra actual organización a la nueva coyuntura. Y las empresas lo hacen. Y el mundo no se queda quieto. Y cosas como esta se van a convertir en el nuevo normal. Empresas que ya desde ahorita están lanzando la moda, ¿sí? La nueva moda, para utilizar protectores y máscaras para el escenario de distanciamiento. Y no solamente lo están haciendo con mascarillas, sino generando moda a través de estos productos. Y este es un ejemplo muy gráfico de cómo aparecen oportunidades en medio de crisis. Y aunque parezca de ciencia ficción, estas ropas probablemente se empiecen a difundir, se empiecen a convertir en estándares para que en estas 2 o 3 temporadas de cambio de ropa que van a haber, probablemente, ¿no?, año y medio, 2 años que vamos a estar en este tema, se vuelva algo habitual observar en la calle. O sea, ya te vistes, entre comillas, pero no estás pues, con todos los equipos que parece que ha salido de un hospital, sino que tiene cierto nivel estético, por así decirlo. Esto es un camino, o sea, las organizaciones no se quedan quietas, no se van a quedar quietas. Van a haber cambios y todo lo que es la parte, digamos, del comercio en general se va a adaptar. Si nosotros actualmente somos una empresa que distribuye, comercializa, compra y vende cosas, si yo fuera un importador o alguien que tiene bazares o cosas similares, ya estaría mirando en el mundo ahorita qué cosas se está diseñando para la post-cuarentena. Porque definitivamente nos vamos a adaptar y al adaptarnos la gente también quiere estatus, la gente también quiere diferencia. Todo eso se va a volver el nuevo normal. Es lo que tenemos que comprenderlo. O sea, va a haber un momento donde sí, nos parece raro, pero de pronto se vuelve el estándar. Y una vez que se vuelve el estándar, la gente quiere diferencias, quiere cosas distintas. No quiere usar la misma mascarilla que usa el resto, por decir algo un poco burdo, pero es natural, es del ser humano. Y nosotros en esa parte podemos encontrar oportunidades hoy. Y pensarlas hoy es, o sea, extraordinariamente positivo porque aparte nos permite, como estamos viendo con algunas personas con las que estamos trabajando, que tienen una fuerza de trabajadores de repente ahorita parada, que si bien es cierto, no están trabajando porque algunos negocios están cerrados, pero algunos han tenido que continuarles pagando. Y eso es dinero que se puede recuperar si es que ellos se ponen a trabajar y pensar en ideas. Así que esas cosas los invito a que creativamente vean la manera como pueden entender el nuevo escenario y a la vez aprovecharlo. Bueno, acá algunas referencias de todo lo que hemos estado informando. Todo esto lo hemos sacado de diferentes artículos, de diferentes publicaciones. Tratamos de ser lo más objetivos posible con la información que brindamos. Tratamos de tener referencias y fuentes bibliográficas todo lo que le estamos contando para que sea adecuado. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a leer. He estado viendo que han estado haciendo bastantes comentarios, les agradezco. Y vamos a leer las preguntas que ustedes nos han estado haciendo y ver de qué manera podemos ayudarlos a resolver alguna de sus consultas. Y para esto les quiero contar también qué cosa es lo que nosotros estamos haciendo para justamente poder ayudar a las organizaciones a lograr, digamos, adaptarse. ¿Qué estamos haciendo nosotros como consultora para ayudar a las empresas a adaptar
propuesta y su actual negocio al nuevo escenario. Lo pueden descargar también de esa página que está ahí, 10 pasos para el 2020, ponen bit.ly/10 pasos para el 2020, ahí hay información que les puede ser muy útil con 10 pasos para que su propia organización pueda llevarlos adelante y ver de qué manera logran adaptar su propuesta de valor y su modelo de negocio al nuevo escenario. Felizmente tenemos algunos clientes con los que estamos trabajando y agradecemos muchísimo conseguir clientes en plena cuarentena, lo hemos logrado, y esto es porque hemos adaptado justamente nuestra organización a la circunstancia, así que podemos decir con orgullo que somos un ejemplo de lo que predicamos con el ejemplo, lo cual creo que siempre es exigible a cualquier organización, y estamos nosotros ayudando a empresas, como les digo, a transformar su propuesta de valor y su modelo de negocio y adaptarlo al nuevo escenario. Lo hacemos en diferentes escalas, dependiendo del tamaño de la organización, evidentemente. Así que podemos hacer para colaborar en desarrollar ideas o ayudarlos en el mismo proceso de construir el nuevo negocio. En este caso, por ejemplo, los hemos ayudado a desarrollar ideas a Gerardo, que inclusive nos dio un testimonio hace un par de semanas atrás, contando por qué había decidido trabajar con nosotros y por qué le parece importante hacerlo, y estamos trabajando con él. También haciendo con organizaciones que ellos están dedicados, por ejemplo, a impactar en la sostenibilidad, y también estamos trabajando con ellos para ayudarlos a redefinir algunas estrategias y productos que puedan lanzar a sus actuales clientes y continuar con el trabajo que vienen realizando. Así que no solamente es en el mundo de las cosas físicas, también en el mundo de los conceptos hay manera de promoverlo. Y también les queremos contar algunos servicios que hemos justamente ido desarrollando para poder adaptar a las personas a este escenario. ¿Y cuáles son los servicios que hemos desarrollado? Hemos desarrollado primero unas charlas virtuales que se llaman de la reacción a la acción, que ayudan justamente a motivar a los equipos para que se vuelvan personas proactivas y que dentro de este momento que están, digamos, sufriendo con el problema de estar teletrabajando y tener que estar en su casa y a la vez tener que ver cómo se coordina y todo eso, los ayudamos a un espacio de reflexión que les permita opinar y les permita soltar lo mejor de sí para proponer ideas que mejoren la situación y no solo estar reactivos. Esto es unas charlas que brindamos a las organizaciones adaptadas a la realidad de la organización. Otras cosas que venimos realizando es lo que les comentaba, adaptación in-house, ¿sí?, de la propuesta de valor y del modelo de negocio. Y ya hemos adaptado todo para que sea un mundo virtual. Ya todos, antes nuestros talleres eran físicos, teníamos post-its en las paredes, hacíamos coffee breaks y todo. Bueno, ese mundo ya no existe. Ahora tenemos que adaptarnos y todo es virtual, pero igual es colorido, igual es divertido, igual es ameno. Se crea una experiencia en el mundo virtual que haga que sea potente también. Y hacemos justamente adaptación de propuesta de valor y modelo de negocio dentro de las organizaciones. Y tenemos ya experiencia haciéndolo, así que podemos confirmar que es bastante efectivo. Y adicionalmente a esto, para las empresas de repente, que son de 2 o 3 trabajadores, y son pequeñas, o para quienes quieren conocer la metodología y no necesariamente quieren algo in-house, estamos lanzando un taller virtual, ¿sí? No un webinar, ¿ok? Un taller virtual donde vamos a guiarlos durante 2 bloques de 3 horas para que ustedes puedan hacer su propia evaluación de su negocio, soltar sus ideas y compartirlas con otras personas para que les puedan dar feedback y algunas sugerencias de cómo mejorar lo que ustedes están proponiendo. ¿Qué mejor que conversar con otras personas que tienen negocios para que les puedan aportar ideas y a la vez trabajar su propia propuesta para su propia organización? Es un taller virtual donde tendremos con la presencia de Carla Lacerna de Belgor, que va a hablar del tema de trabajo remoto, donde Carlos Los Ríos nos va a hablar sobre el impacto COVID en la economía, un análisis más detallado porque es especialista, y en donde yo les voy a explicar con más detalle cómo adaptar el modelo de negocio a una realidad, y vamos a tener 2 módulos de 3 horas de taller aplicativo, o sea, no es un webinar, como les repito, es un taller,
Vamos a tener un networking donde vamos a justamente compartir nuestras ideas en las dinámicas para poder ver de qué manera nos apoyamos en generar soluciones que de repente a nosotros no se nos ocurre, pero de repente alguien que es externo nos puede aportar una mirada. Y lo vamos a hacer, como les repito, en 2 sesiones, el 5 y el 7 de mayo. Y esto va a ser evidentemente virtual por Zoom. Esto sí va a tener costo, pero creo que va a ser muy valioso para las personas que de repente no pueden hacer una cosa in-house, ¿sí? Pero sí pueden de repente compartir con otras personas, o para los que quieran conocer cómo son las herramientas primero y después tomar una decisión si para su organización o no. Esto, como les digo, el 5 y el 7 de mayo lo vamos a realizar en un par de semanas. Ya van a empezar las inscripciones esta semana que viene, y los interesados nos pueden escribir a los correos donde dejan sus datos, o nosotros les vamos a igual mandar información a su mail. Muy bien, y también hacemos lo de siempre, que son nuestras capacitaciones de Design Thinking, Lean Startup, Business Model Canvas, Scrum Kanban, etcétera, que lo hemos venido haciendo por años y que tenemos un enorme dominio de los temas y que ahora lo hemos adaptado todo a este nuevo mundo virtual, manteniendo el mismo nivel de la experiencia, lo cual ha sido complejo, pero lo hemos felizmente logrado con éxito. Muy bien, entonces les comentábamos esos 4 productos. Y cómo nosotros estamos entrando en detalle para que ustedes ya conozcan cómo ayudamos a una empresa a lograr el desafío de adaptar su propuesta de valor y modelo de negocio a este escenario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra metodología? ¿Cuáles son nuestros pasos? Lo dividimos en 4 niveles. Primero, sensibilización, que es justamente hacer que se tome conciencia del reto, se definan los objetivos, sepamos cuáles son los lineamientos estratégicos sobre los cuales construir este cambio. Después exploramos, acompañamos para que investiguen al cliente, entiendan al cliente y puedan entender el nuevo perfil del cliente. Una vez que han entendido ese nuevo perfil, hacemos ideas de nuevas propuestas de valor, de nuevos modelos de negocio, soltamos toda nuestra creatividad e imaginación para ver de qué manera encontramos cosas nuevas que nos sirvan justamente en este cambio de transformación hacia la nueva propuesta de valor y modelo de negocio. Y finalmente ayudamos al equipo a formarse un plan de acción que le permita tener unos lineamientos de cómo implementar la idea. Estos 4 pasos permiten tener en pocas horas de trabajo, tener adecuadamente formulado el proceso para poder llegar a tener desde nada hasta una idea ya con un plan de acción determinado. Muy bien, la próxima semana nosotros vamos a tener un tema diferente, ¿sí? 4 semanas trabajando este tema, y la próxima semana estamos lanzando un nuevo tema que es los 10 pasos para preparar la organización frente al nuevo escenario, donde ya hablaremos un poquito menos de la coyuntura global, de la coyuntura económica, que ya creo que ya hay bastante información disponible, pero creo que está faltando cómo ir ya más a la parte operativa, y acá les vamos a explicar con más detalle cómo entrar en cada una de las partes de la organización para poder ir cambiando su actual propuesta a una nueva propuesta. Vamos a entrar con un poco más de detalle, lo cual va a ser muy útil, y esta presentación de hoy, si todo sale bien, va a quedar grabada correctamente, ¿sí? Y una vez que la tenga grabada la pueden ver, y esa es como el insumo de la presentación que tendremos el domingo, los 10 pasos para preparar su organización frente al nuevo escenario 2020. Le están dando ahí los links para que ustedes puedan descargar la información que tenemos acá, y eso es lo que vamos a detallar con mayor profundidad. ¿Sí? Y ahora sí, muy bien, vamos a pasar a ver las preguntas, así que vamos a revisar acá, que me la han estado compartiendo. Vamos a revisar los comentarios. Ok. Muy bien, vamos a revisar acá los comentarios que nos han ido pasando. Perfecto. Tenemos a María Teresa, que nos pregunta si las frutas están consideradas como alimentos primarios esenciales. Yo las he visto en los mercados, por si acaso, están. Entiendo que sí. Ahora, lo que de repente habría que tomar en cuenta es que si el establecimiento que las comercializa está considerado esencial o no. Si es en un mercado o una tienda de comida, probablemente sí. Si es en otro establecimiento, habría que consultarlo, pero el producto en sí está considerado como alimento esencial. Percy nos cuenta una pregunta: ¿qué opinión tiene respecto del sector deporte que no son de contacto? Muy buena pregunta. Si no son de contacto, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de un deporte como levantar pesas, gimnasio,
Eso, que no son de contacto, están hasta ahora considerados en la etapa 4, ¿sí? Porque no se consideran actividades esenciales, a pesar de no ser de contacto. Eh, Quizá eso nos sorprenda de repente con algún cambio en unas semanas, dependiendo de la presión que haya para reactivar la parte económica, pero lo más probable es que siga así. El comentario también, ok, nos dice los alimentos instantáneos, no esenciales. O sea, todo lo que es alimentos en general, entiendo que está funcionando perfectamente, lo podemos ver en los supermercados. Lo que ha habido restricciones últimamente es de la cerveza, entiendo. Pero del resto de cosas está funcionando y operando. En el caso de los consultores privados de odontología. Ah, qué interesante pregunta. ¿Qué pasará con con un consultorio privado de odontología? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ahí sí es algo interesante porque me permite hablar de algunas cosas que podrían ser, digamos, útiles para muchos. El tema de los, por ejemplo, del caso de los centros de odontología, definitivamente vamos a tener que hacer un cambio en el paradigma de trabajo, ¿no? Efectivamente, las personas, para poder tener una relación tan cercana, o sea, de hecho que no es imposible, ¿cierto? Que estemos con caries 6 meses. O sea, van a tener que haber los servicios de odontología, pero van a tener que estar adaptados. El personal administrativo, lo más probable es que no trabaje en el consultorio, que tenga que trabajar de manera remota para reducir al mínimo la cantidad de personas. El otro es que los lugares de ingreso al consultorio van a tener que tener una sanitización especial. Probablemente se pida a la persona que ingrese, estoy dando ideas, ¿eh? Que se vista con algo que le cubra toda la ropa antes de ingresar para que entre, ¿de acuerdo? O que la persona que te atienda tenga una ropa especial que esté toda cubierta, ¿sí? Con las máscaras estas que estábamos viendo, que se van a popularizar probablemente, y que todo sea, digamos, lo más aséptico posible y que esté la menor cantidad de personas posible de contacto. Eh, entonces, probablemente la cita tengamos que hacerla de manera virtual, ya nadie tiene que ir con una llamada, pero la llamada será una persona que está trabajando en su casa. O sea, reducir al mínimo la cantidad de personas que se necesitan para operar. Y los aforos, evidentemente, van a aumentar. Salitas de espera probablemente no existan. Salitas de espera, ya la gente, o si espera, van a tener que estar distanciados 2 metros uno del otro, lo cual es difícil en un espacio tan pequeño como un consultorio. Así que lo más probable es que las salas de espera desaparezcan como concepto. ¿Sí? Y al desaparecer como concepto, esos metros sirvan para otra cosa más dentro del consultorio. Entonces, va a haber un proceso de adaptación, definitivamente, y muchas organizaciones lo van a tener. Eh, a ver, tenemos aquí más preguntas. Ah, wow, son un montón. Vamos a ir más rápido entonces. Uh, Erika nos pregunta, ¿los colegios en qué sector se encuentran? Ya, los colegios en teoría son esenciales y siguen funcionando ahora de manera remota. El problema es que todos somos conscientes que los niños difícilmente puedan seguir pautas de conducta tan estrictas. Por lo tanto, es razonable que para reducir el número de contagios, los niños no estén juntos, ¿sí? O sea, un niño no debería prestar su lápiz a otro niño, un niño no debería tocar a otro niño, no lo vemos factible, creo que nadie lo ve posible, así que mantener una distancia de 2 metros entre un niño y niño en un colegio, o tener que reducir la cantidad de alumnos por aula, va a ser muy difícil. Así que lo más probable es que no vuelva a ser presencial por lo menos este año. Yo, si fuera institución educativa, ya me manejaría sobre ese escenario. Igual, educación superior, lo más probable es que siga siendo virtual y tengamos que desarrollar nuevas habilidades para enseñar de manera adecuada virtual. Estamos trabajando un proyecto en la consultora con otro equipo que estamos viendo cómo justamente capacitar a docentes en hacer adecuado uso de las herramientas digitales para que la clase tenga una experiencia potente. Es parte de lo que sabemos hacer y lo queremos transmitir a la parte de la docencia. Tenemos en el equipo personas que son másters en educación, yo mismo
estoy en el doctorado de educación, así que entiendo la problemática. Y el asunto ahí es que probablemente no regresemos, ¿sí? A tener clases presenciales este año. Es esencial, estoy de acuerdo, sin embargo, es muy difícil que físicamente se pueda regresar. Imagínense que un alumno de una institución superior contagia a un docente, el docente contagia a otro docente y a otro alumno, y bueno, la universidad va a tener que cerrar tan pronto abre. O sea, no tiene sentido. Lo más probable es que no se dé. Muy bien. Eh, ¿Cómo se va a incrementar el pago de servicios o productos a través de medios virtuales? Yo creo que va a crecer mucho, ¿sí? Inclusive personas que antes eran no mercado, van a tener que ser mercado porque les es mucho más seguro. Y hablamos, por ejemplo, de adultos mayores, muchos no tienen token, muchos no usan para pagar sus cuentas el app, y ya por experiencia propia sé que me están preguntando, no porque yo sea, porque me están preguntando cómo hago para hacer un pago virtual, cómo hago para pagar por el app. Entonces, lo más probable es que el mercado de pagos virtuales crezca, ¿no? Y de manera importante. Así que los que tengan, digamos, negocios que puedan virtualizar su proceso de pagos, evidentemente es una oportunidad muy interesante. Eh, Carlos nos comenta, la cuarentena, estamos la mayor parte del día viendo y escuchando las noticias, la evolución del COVID paralelamente a las medidas del gobierno. Sin embargo, en algunos medios de comunicación están confundiendo el manejo político de las noticias. Ok, la perspectiva del plan de reactivación de Produce, así como el anunciado por Juan Miguel, tendrá influencia emocional en los consumidores. Las tendencias negativas de dichos medios masivos que aparentemente pregonan que estaríamos encaminados a un fracaso de la manera de aislamiento. Ok, ya. O sea, entiendo la pregunta, sí, es un poco extensa, pero lo que entiendo de la pregunta es ver si la comunicación que se está haciendo de las políticas de distanciamiento social está siendo positiva en los medios y esto cómo va a influir. A ver, yo lo que creo es que hay, digamos, una parte técnica que no podemos ocultar, que es que el distanciamiento se tiene que dar para reducir el contagio. Que las personas lo apliquen o no ya va a depender mucho de cada uno. Sin embargo, lo más probable es que la gran mayoría de las personas sean conscientes y las acciones que se realicen estén alineadas a las políticas que se den. Los medios probablemente difundan la información de manera correcta. No sé si la forma como lo hagan termine realmente convenciendo a las personas de hacerlo. Lo que sí estamos claros es que va a haber una intencionalidad. Yo creo que más de la mano va a estar de las propias empresas y organizaciones que planteen unas políticas y las personas van a tener que acomodarse. Es como ahora que para entrar al supermercado tienes que hacer una cola para entrar y bueno, se acomodaron, no tenía que salir un reglamento, ni estar un policía en la puerta, en la misma supermercado pone la regla y se acabó. Y yo creo que más que nada va a ser la principal fuerza de aplicar correctamente las políticas de distanciamiento, las propias acciones de las organizaciones. En el caso de una librería, nos pregunta Anita, ¿cómo será el proceso de venta? Interesante pregunta. Hay personas que les encantan los libros físicos, otras que podemos vivir tranquilamente con libros virtuales. Yo creo que los que quieran físicos, lo más probable es que empiecen a solicitarlos por vía email y que tenga que haber algún tipo de catálogo disponible del cual puedan observar, porque arriesgarse a contraer un virus por entrar a una librería, lo veo que muchas personas van a preferir no hacerlo, y eso es lo que hacíamos de las preguntas, ¿no? Es más seguro el canal se convierte, o sea, es más importante adquirirlo a través de ese canal que el riesgo que representa, y al final, en análisis así frío, parecería que la respuesta es no. Probablemente hayan librerías abiertas y muy poca gente entre, así que van a tener que transformar a canales alternativos como el virtual o el reparto a domicilio. ¿Consideras que en este escenario oportuno para que, nos pregunta Álvaro, ¿consideras que en este escenario oportuno para que el canal, al menos una gran parte de la sociedad peruana se incline por el uso de canales digitales? Sí, correcto. Yo creo que, eh, digamos, durante muchos años se ha buscado la transformación digital y deben haber escuchado a algunos de ustedes hablar de ese concepto. Bueno, esto lo ha acelerado dramáticamente. Estamos todos ya prácticamente relacionándonos a través de herramientas digitales. Y nuestros procesos de consumo, evidentemente, también se van a digitalizar. Esto es una tendencia clarísima. ¿Es posible empezar un emprendimiento a pesar del escenario en que nos encontramos? Nos pregunta Erika. Yo le respondo que sí.
justamente lo que les decía, estos escenarios de cambio ofrecen evidentemente grandes desafíos y a la vez grandes oportunidades. Hay una regla que se cumple en todo, que es a mayor riesgo, mayor ganancia. Y empezar un negocio de manera adecuada en este momento, a pesar de que es alto riesgo, puede generar enormes ganancias en el futuro. No hay ningún problema en empezar negocios en estas circunstancias. Lo que hay que es entender adecuadamente la coyuntura mejor que el resto. Y probablemente sea más beneficioso empezar en medio de la coyuntura, es más sencillo que adaptar una organización a la coyuntura. A veces es mejor nacer de cero. Eh, Hablando del tema de los colegios, decían, ahorita hay la oportunidad para que salga un colegio siempre y que tenga validez en el Ministerio de Educación. O sea, que no tenga que pagar mantenimiento de aulas, que no tenga que pagar nada de eso, ¿sí? Porque eso eleva los costos de la pensión por gusto. Entonces, si fuera un colegio 100% online, que ya no tuviera esos costos y que tuviera validez en el Ministerio de Educación, entonces la podría cobrar pensiones mucho más bajas, muchísimo más bajas, y tener el mismo valor de reconocimiento. Y ahorita yo considero que hay una oportunidad en ese espacio. Entonces, ¿cómo no pensar en un emprendimiento en este momento? Estamos viendo que este tema no es de corto plazo, es un tema que va a estar un mediano plazo, así que hay oportunidades. Y en todos los sectores puede ser igual. Eh, dice, Mauro nos comenta, en agosto se reinicia la construcción, eso decide que las tiendas o proveedores de este rubro también reinician. Es probable que sí, sí, es probable que sí, en la medida que estén vinculadas a digamos, a la industria de construcción. No sé si autoconstrucción, que claro, sabemos en el Perú autoconstrucción es gigantesco, ¿verdad? Pero de todas maneras es posible que sí. Habría que ver al final cómo queda el protocolo sanitario al respecto, pero podría ser que sí. ¿No? Siempre teniendo en cuenta que lo más probable es que empiecen las organizaciones más grandes primero, como estamos viendo que va a pasar con los deliveries. Ahí nos da un indicador. ¿Quiénes son los primeros que abren? Las cadenas. ¿Por qué? Porque están pidiendo que sean solamente restaurantes que tengan un delivery propio las que abran primero. Y eso, por lo general, son las grandes cadenas de restaurantes. Entonces, lo más probable también que en el rubro construcción ocurra algo similar, ¿no? Y que en todos los escenarios empiecen por las que pueden garantizar un mejor control del tema de contaminación por el virus. Así que yo no descartaría, pero no creo que sea solamente el comienzo, probablemente sea un poquito más avanzada la fase. Johnny nos pregunta, Miguel, la semana pasada, tenemos un participante de la semana pasada, gracias Johnny. La semana pasada escribí mi caso sobre clientes de un distribuidor de gas. He analizado esta semana, sí, lo mencioné, he analizado esta semana sobre las oportunidades de negocio que tengo con ese cliente. He decidido invertir en una bodega virtual, una tienda virtual que brinde abarrotes y productos de limpieza. También relacionado a la cartera que hay en el distribuidor, actualmente son 100 clientes a los que podemos entregar un volante junto a su boleta. ¿Qué opinas de la estrategia planteada combinando espacio digital y físico? Me parece una buena idea. O sea, en realidad vamos a tener que hacer eso, ¿no? Vamos a vivir en una sociedad que va a necesitar muchos negocios híbridos, en el sentido de que hay cosas que van a tener que hacerse virtualmente porque reducen el contagio, no porque sea mejor, simplemente porque reduce, porque genera más seguridad. Entonces, perfectamente, y algunas cosas presenciales en la medida de que sea más fácil y que, digamos, la seguridad sea fácil de garantizar. Entonces, entiendo que no habría ningún problema. Julio nos dice, no, no, perdón, Elvia, ¿es cierto que los que elaboramos comida debemos ahora manejar una nueva carta corta? Es una buena pregunta. Lo más probable es que sí, ¿no? Ahora, ¿qué le llamamos carta corta? Porque en un restaurante puedes tener eh, 40, 50 variedades de platos o puedes tener restaurantes que tienen 10 o 15. Yo diría que el criterio va a estar sobre la base de alta demanda y además sobre la base de que pueda llegar adecuadamente en formato de delivery, ¿no? Porque definitivamente gran parte de la venta de comida inicialmente va a ser en ese formato. Así que la carta corta ayuda a que tengas que comprar menos insumos, ¿sí? Porque cuando tienes que comprar menos insumos, puedes comprar a un mejor precio los insumos que compras y generas menos mermas. Por lo tanto, sí se recomienda reducir la carta para que no tengas que comprar mucho que después no puedas usar. Siempre hay que tener un poquito de variedad, eso
ayuda muchísimo en cualquier experiencia de negocio, pero sí se entiende que es recomendable en una situación donde ya no puedes ofrecer todo y va a estar muchas veces restringido a la capacidad de repartirlo, que la carta se acorte. ¿Okay? ¿Qué más comentarios tenemos acá? Genial, Percy nos comenta, genial para tener en cuenta una asesoría, creo que es muy importante tener una ayuda ante este nuevo escenario. Sí, es correcto, sí, nosotros estamos ayudando y te agradecemos, Percy, por el comentario. Es correcto. Nos escribe Mabel. Las empresas de retail acabados de construcción, ¿cómo está considerado en dónde la venta es directa con el cliente y dónde se hace la demostración de productos de ambientes de baños, de cocinas, por ejemplo? Es una buena pregunta. Como les comentaba, la parte de retail está, digamos, abriéndose en la medida de que sea una actividad esencial. Como vimos, inclusive la construcción de edificios, etcétera, estamos hablando de agosto, en promedio, ¿no? Según este programa que es una propuesta, ni siquiera es una certeza. Y considero que estas actividades que están relacionadas a ese rubro, como comentaba hace un rato, sobre todo de la autoconstrucción, van a empezar a abrir un poquito después. Y acá donde se puede aprovechar también la tecnología para poder tener un showroom virtual. Yo sé que no es lo mismo, pero hay organizaciones que van a poder invertir en recursos para hacerlo y puedan generar un showroom muy bonito que puedas ver desde tu pantalla, de tu monitor, y puedas tomar decisiones. Ya hay programas inclusive que tú lo pones en tu celular y si quieren investiguen, y ya existe, no es algo que sea nuevo. Tú pones el celular y puedes mostrar, poniendo el celular apuntando a una parte de tu casa y se proyecta en la imagen del celular el mueble o los acabados y se incorporan al espacio de tu casa y lo puedes ver por el celular como si estuviera puesto ahí. Entonces ya te hace más fácil la idea de tomar una decisión si te gusta esa combinación, si te gusta ese mueble, etcétera. La tecnología existe. Muchas empresas van a poder trabajar su tecnología porque tienen, digamos, los recursos para invertir e investigar, otras no. Las que no, tienen que estar muy atentas a lo que hacen estas empresas y rápidamente copiar y mejorar, que es un camino perfectamente válido, ¿cierto? Muy bien. El tema de construcción, ¿cómo se incorporaría? Nos comenta Nino, ya que los trabajos son masivos y los equipos son muy cercanos, ¿correcto? Ya salió un protocolo, no lo tengo a la mano ahorita, pero ya pueden buscar, me parece que es en ese Consejo de Ministros y Produce, han sacado ya el protocolo de sanidad de la construcción, ya se sacó, o sea, ya está en conversación, ya está redactándose, ya se está conversando, ya se está haciendo. O sea, ya se está trabajando ahorita en ese tema, es cuestión de que lo busquen, a nosotros nos llegó una copia, no lo he podido comentar en la presentación, pero existe ya un protocolo para el sector construcción donde indica cuál va a ser la forma de trabajo de las personas que entren en construcción. Así que es cuestión de un poco de googlear y está la información ahí. Ya existe ese protocolo y ya lo podrían buscar. Muy bien. Después, ok, muy bien. Sobre el tema del protocolo, de repente ahí, si nos dejan sus datos, podemos, digamos, mandarle información, ¿sí? Para que lo puedan buscar. El protocolo, como les digo, de construcción ya existe, ya está, es cuestión de buscarlo. Perfecto, creo que con eso estamos con las preguntas. Le agradecemos muchísimo por su participación el día de hoy. Hemos vuelto a tener una muy alta concurrencia. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Tenemos como les digo, una actividad en 2 semanas para aquellos que quieran trabajar en un taller con todos otras personas que estén. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Que estén todos, digamos, gracias Álvaro, que estén todos trabajando en equipos y que puedan darse ideas mutuamente y guiados por nosotros sobre las preguntas. Muchas gracias, Erika. Guiados todos nosotros para que ustedes puedan trabajar, digamos, sus ideas y que puedan otras personas ayudarle a darle feedback y que nosotros los guiemos en los pasos que tienen que ir pensando para que esto se vuelva realidad. José, muchísimas gracias. Cristina, muchas gracias también por estar aquí. Agradecemos a todos su participación.
También recuerden que es importante que tomen nota de los cambios que van habiendo semana a semana y los protocolos. Muchas gracias, Carla. Los protocolos están cambiando todas las semanas, así que es importante también que tomen nota de ellos. Muchas gracias, Ramiro. ¿Sí? Mirna, muchísimas gracias, qué bueno que te gustó, excelente presentación, les agradecemos mucho por sus palabras. ¿Sí? La próxima semana, recuerden, estamos sacando otro webinar, los 10 pasos. ¿Sí? Mauro nos pide el protocolo de construcción, perfecto, ahí lo podemos enviar. Muy bien, como le digo, la próxima semana, gracias María Teresa, qué bueno que les haya gustado. La próxima semana estamos sacando los 10 pasos para poder que ustedes apliquen las recomendaciones que nosotros consideramos las más útiles, ya para que entren a actuar, que pasen como decimos nosotros, de la reacción a la acción. Así que eso será muy útil, espero que le pasen también la voz a otras personas, estamos haciendo esto todas las semanas, creemos que es un espacio que nos ayuda a todos, a nosotros, a mantenernos actualizados y enterarnos de las inquietudes de las personas, y espero que a ustedes les sea de valor para su organización. Por mi parte y el equipo, de Helio, de Paola, les quiero agradecer a todos por su tiempo, muchas gracias Jessica, muy amable, y que nosotros estemos a ustedes, digamos, tenerlos cerca a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, nuestro LinkedIn también, donde pueden buscarnos, donde publicamos cosas vinculadas, nuestro Twitter y los canales que pueden ver ahí en Galeas Júpiter. Le agradecemos muchísimo y hasta la próxima semana con todos ustedes. Hasta luego.